Oigan, nunca me había pasado que yo llegara a votar por alguien y a las 2 horas yo ya estar arrepentido de haber votado por ese alguien. No. Me dio fue risa, me dio fue risa. Pero es que fue muy chistoso. Creo que a muchos nos pasó. La semana pasada salió un capítulo de Por la Ventana, que es este contenido en YouTube muy chistoso que yo veo y me pareció chévere. Y el invitado ese día fue el señor Oviedo. Y entonces yo creo que muchos lo vimos y todos dijimos, qué man tan bacano, qué man tan chévere. El capítulo estuvo muy chistoso. Y entonces muchos dijimos, vamos a meterle el botico al hombre. Y como muchos de los que vemos este tipo de contenido somos de izquierda, como nos llaman, pues obviamente no teníamos por qué votar a la consulta, porque tenemos claro por quién va a ser nuestro voto. Entonces no está en la consulta. Y como estaba video, dijimos, bueno, oiga, chévere, vamos a apoyar al hombre, chévere, meterle un botico. De hecho, quiero decir algo, ese video de Por la Ventana, ese capítulo, en 2 días tuvo más de 1 millón de reproducciones, porque estos locos obviamente mueven muchísimo, no como uno acá en estos videos, tuvo 1 millón de reproducciones. Y mucha gente, muchísima gente expresó que iba a votar por Oviedo por apoyarlo. Entonces, este man fácilmente de ahí se sacó, bueno, no sé cuánto, pero sacó una muy buena cantidad de votos. Entonces votamos. Y cuando terminan las elecciones, yo estaba pendiente de los resultados. Dije, qué chévere, le fue bien. Cuando veo que este man se alinea con el uribismo, yo dije, ¿qué? Yo que juré que nunca, nunca más iba a volver a votar por el uribismo, terminé votando por el uribismo, no joda. Y eso que la primera vez que voté por el uribismo fue en la primera presidencia de Uribe. En la segunda dije, la chimba. Y cuando estaba aspirando a la tercera, dije, no, fue puta, se nos montó el putas, porque todos sabemos que la tercera aspiración presidencial de Uribe era para dictadura. Todos lo tenemos clarísimo. Entonces yo dije, nunca voto, nunca un voto más por Uribe, ni por el uribismo. Y resulta que ayer voté por el uribismo. No. Ahora, obviamente, eso no quiere decir que entonces cuando supimos que era uribista, entonces dejó de ser chévere el señor Oviedo, ¿no? El señor Oviedo es muy chévere. El problema es que está alineado con el uribismo. Y esto tiene una explicación. Resulta que en Colombia solamente hay dos tipos de tendencias políticas, dos y únicamente dos, que son los uribistas y los anti-uribistas. Hay unas personas que dicen ser de centro, que cacorros. Realmente ese centro no existe, ese centro realmente no existe. Por eso es que dicen que el centro es tibio, porque el centro tiende a irse para un lado o para el otro. Generalmente tiende a irse para la derecha, porque es mucho más fácil que una persona diga que es de derecha, que es de izquierda. Entonces es muy probable por el eje central que es el señor Uribe, porque el señor Uribe ha sido el político más importante de los últimos 30 años. Entonces obviamente él no solamente maneja la maquinaria, sino que es el dueño de la maquinaria, se inventó la maquinaria. Toda esa maquinaria aceitada, esa maquinaria corrupta, ahora, los que somos antiuribistas, sí, perdón, somos antiuribistas. ¿Por qué? Porque no nos gusta el señor Uribe. No nos gusta lo que hizo cuando fue gobernador de Antioquia con las masacres, la omisión que tuvo con las masacres como la del Aro, con la asignar permisos a las pistas de aterrizaje cuando fue el director de la aeronáutica, los falsos positivos, no las chuzadas del DAS, porque no nos gusta todo lo que estamos descubriendo ahora con el tema de la escombrera. No nos gusta, no nos gusta, no nos gusta que haya querido ser un dictador, no nos gusta que luego haya querido gobernar en cuerpo ajeno como con Santos, que Santos a la final le sacó el cuerpo, que ha sido el titiritero del PLL más grande de Colombia, que fue el señor Iván Duque, y que ahora quiere ser el titiritero de Paloma Valencia. No nos gusta. Entonces, como somos antiuribistas, el mismo Uribe y él mismo nos catalogó y él fue el que nos indicó de izquierda. Y al indicarnos de izquierda, dijo, entonces, obviamente son socialistas, obviamente son comunistas. A nosotros, Marx, Lenin, eso nos vale mierda. No tenemos ni nada de eso. Solamente somos antiuribistas. Entonces, gran parte de la votación que sacó Oviedo, obviamente la saca porque es un bacán, pero gran parte de toda esta votación no la va a tener ahorita en las presidenciales. Nuestro voto para las presidenciales está absolutamente claro. ¿Qué puede hacer el señor Oviedo? No mandarse a nada que tenga que ver con uribismo, alejarse, huir del uribismo, y seguramente siendo el bacán que es muy probable que sea alcalde de Bogotá y muy seguramente luego va a ser presidenciable. Obviamente, si se aleja del uribismo, va a correr el riesgo de todos los que se alejan del uribismo, y es que sean aplastados mediáticamente. Eso le pasó al señor Antanas Mocus. Tenía muy buenas propuestas, pero fue aplastado por las mentiras, por la publicidad negra y por toda esta maquinaria que tiene el uribismo. Eso también le pasó al señor Gustavo Petro, quien durante muchos años fue senador. De hecho, fue premiado por el mismo Uribe. Cuando Uribe era presidente, fue premiado como uno de los mejores senadores del país. ¿Qué pasó? Pues obviamente que un día se volvió presidenciable. Cuando se volvió presidenciable, volvió a ser guerrillero, volvió a ser asesino, volvió a ser violador de niños y todo lo que se inventa el uribismo. Porque fíjese cómo es la vida. El uribismo solamente se agarra de un imaginario futuro. Van a volverse como Venezuela, van a subir el precio del dólar, van a acabar con el país, cosas que nunca han pasado. Los antiuribistas nos basamos en cosas que sí fueron ciertas que pasaron. Los falsos positivos, las chuzadas del DAS, la compra de testigos, la corrupción, la escombrera. Y esa es la pequeña diferencia.